Continuamos con el curso Estado actual del conocimiento en sismotectónica como parte del Diplomado de Sismología Aplicada impartido por la Universidad Nacional de Ingeniería y el Centro de Sismicidad para América del Sur, CEDESIS. Prosiguiendo con el contenido, nos toca en esta oportunidad el tema 4, clase 4, que corresponde al mecanismo focal y deformaciones corticales. Incluye también este tema y esta clase la práctica e interpretación que se puede hacer con el resultado de todo lo que hemos visto para pasar finalmente a las conclusiones. Con respecto al mecanismo focal, nos referiremos a un poco de la historia. R. Mallet fue el primero que propuso que los terremotos se producen en un foco puntual. Ahí, a partir de él, se propagan las ondas sísmicas. Por otro lado, los estudios de Mallet y Oldham sobre los terremotos de Nápoles en 1857 y Hassan, la India, en 1897, respectivamente, son imperantes para mostrar la relación con las fracturas del terreno. En 1875, Suez propuso que los terremotos se producían por el movimiento relativo de los dos bloques que se deslizaban uno respecto al otro. Finalmente, en 1911, Reid propuso el primer modelo mecánico del origen de los terremotos, explicado con la teoría del rebote elástico. La teoría indica que las deformaciones elásticas se acumulan en una región de la corteza terrestre hasta superar la resistencia del material, produciéndose una fractura con movimientos relativos de sus partes y con la liberación de su deformación acumulada. El mecanismo de los terremotos correspondería a ese proceso, con el resultado de la deformación cortical en una región determinada. Este resultado en geología se denomina falla. Tenemos acá un esquema donde nos indica la acumulación debido a los esfuerzos compresionales y tensionales en una determinada región, produciéndose con esta acumulación la deformación, hasta que llega el momento en que supera la resistencia a esos esfuerzos y se produce la ruptura y viene el desplazamiento. Después de la liberación, este es lo que resulta de ese proceso. Los parámetros de una falla geológica los podemos observar en el siguiente recuadro y la siguiente figura. Empecemos con los dos bloques que se forman, el bloque 1 y el bloque 2, y su plano de falla, que sería A', BB'. Por otro lado, la traza de la falla, que es la intersección del plano de falla con la horizontal, sería A', que es parte de los parámetros de orientación, en este caso la azimut, que se forma con el norte geográfico. Podemos describir el buzamiento, que es el ángulo de inclinación formado por la horizontal y el plano de falla. El otro ángulo que debemos considerar es el ángulo de deslizamiento formado por la traza de la falla y por la orientación del deslizamiento. Este sería el deslizamiento o dislocación entre ambos bloques. Por otro lado, hay que considerar el área del plano de falla y asumimos o nos asemejamos a una figura geométrica, en este caso un rectángulo, cuyos elementos son el ancho y la longitud del plano de falla o de la traza de la falla, y que multiplicado en este caso nos darán el área de la falla. Estos serían los elementos principales de una falla geológica.
Los principales tipos de falla son los siguientes: la falla de desgarre, deslizamiento de rumbo, transcurrente o lateral. Tiene un ángulo de posicionamiento cercano a los 90 grados y los esfuerzos son decisarios. Es un movimiento horizontal en general, donde se mueven ambos bloques uno respecto al otro. La falla inversa, reversa o de compresión tiene un ángulo de buzamiento entre 0 a 45 grados. Los esfuerzos son de compresión y en este un bloque sube y el otro se mantiene. Con respecto a la falla normal, gravitatoria o de tensión, el ángulo de buzamiento hacia el bloque hundido es de 45 a 90 grados y los esfuerzos son de tensión. Independiente de estos tres principales tipos de fallas, existen varios otros y que es la combinación de varios de sus parámetros. Un ejemplo, podemos sacar la variación del ángulo de buzamiento y el ángulo de desplazamiento, que puedan también definirnos los diferentes tipos de fallas. En realidad no diferentes, sino las mismas fallas, pero con características mucho más complejas. Tenemos los movimientos horizontales y verticales. Mecanismo focal o solución del mecanismo de foco. El mecanismo focal es el método que permite obtener la orientación del mecanismo de un terremoto, es decir, determinar los parámetros de una falla. Entonces, la solución del mecanismo de foco proporcionará los varios parámetros de la falla, como la orientación del plano de falla, la dirección de deslizamiento, el tipo de falla que están implicados en el terremoto. La solución del mecanismo de foco de un terremoto es el resultado del análisis de las formas de ondas sísmicas generadas por un terremoto y registradas en una serie de estaciones sísmicas en forma de diagramas. Hay dos métodos diferentes para calcular el mecanismo focal: el método de primeras polaridades de la onda P y el cálculo del tensor de momento sísmico. El primer método de polaridades de las ondas sísmicas se introduce en 1940 el uso de la esfera focal para conocer las características de las fuentes sísmicas, utilizando la representación estereográfica del primer movimiento que se genera en el foco de un terremoto y se registra en una estación sísmica. Los diagramas de pelotas de playas o beach ball diagram dan las soluciones del mecanismo focal. SMS son proyecciones estereográficas que muestran dos cuadrantes negros y blancos separados por un arco de un círculo orientados unos a los otros. Los dos planos son los planos nodales, son llamados planos nodales y están en ángulo recto uno del otro y se interceptan a lo largo del eje nulo. Uno de los planos es el plano de falla y el otro es el plano auxiliar. Se ha tomado una figura de una publicación de la Universidad de Salamanca, en la que, teniendo en cuenta primeramente que el terremoto es un foco puntual sobre el cual se pone una pequeña esfera, y de esa esfera saldrán los rayos a diferentes distancias y serán registrados en estaciones a lo largo de su trayectoria. Su representación estereográfica es del primer movimiento de la onda P, que si es hacia arriba es compresión y si es hacia abajo es dilatación. Esta información va a ser proyectada
en la cual tenemos los puntos negros que corresponden a las compresiones y los círculos a las dilataciones. La separación de estos datos nos va a definir 4 cuadrantes separados por los arcos máximos entre sí y perpendiculares entre ellos. Esta información nos permitirá la generación de 2 planos nodales, uno el plano de falla y el otro, uno el plano de falla y el otro el plano auxiliar. Finalmente, esta será la solución del mecanismo focal que corresponde en este caso a una falla de desgarre, donde tenemos los desplazamientos horizontales y los ejes de tensión y presión respectivamente. Las soluciones que se obtienen son las siguientes: orientación del plano de falla, dirección de desplazamiento, orientación de los principales ejes de compresión y tensión, la velocidad y dirección de ruptura, dimensiones y complejidad de la ruptura, momento sísmico y 2 posibles planos de falla que deberán ser corroborados con la información geológica de superficie. Toda la información que hemos podido encontrar nos permite hacer la siguiente correspondencia entre el movimiento de los 4 tipos de fallas, la representación de la esfera focal de la sección vertical, donde tengo la distribución de compresión y dilatación para la falla de desgarre, la falla vertical, la falla inversa y la falla normal. Y, lógicamente, la proyección estereográfica del hemisferio sur, como pueden ver acá, que corresponde a cada una de las fallas y a cada una de las secciones verticales. Esta es la información final que vamos a lograr obtener para poder interpretar cuál es el régimen tectónico, sismotectónico de la región o la zona. El segundo método corresponde al tensor de momento sísmico, TMS, que indica que el tensor de momento sísmico es una representación general de la fuente sísmica que contiene información sobre parámetros fundamentales de un terremoto, el mecanismo focal y el momento sísmico escalar. El tensor de momento es una manera de representar la fuente de un terremoto y su tamaño más aproximado, que está representado por la magnitud del momento MW asociado al momento sísmico escalar. El método es para determinar el mecanismo focal a partir del modelado de las ondas originales de un terremoto. Estos son los originales y este es el modelado. Calculando las fuerzas que han generado los desplazamientos observados en las estaciones. La relación entre el desplazamiento y las fuerzas calculadas a partir de la denominada funciones de Green. Este sería el proceso más o menos en forma general. En el siguiente esquema se presentan los pasos a seguir en este método. Hay que considerar que el tensor de momento sísmico representa la fuente del terremoto, que contiene información del tamaño del sismo y los parámetros geométricos de la falla. Es un tensor simétrico de segundo orden y sus componentes están relacionadas a los esfuerzos de la región, representando en general el proceso físico del foco del terremoto. Se determina mediante un proceso de inversión del tensor de momento sísmico a partir de los sismogramas. Se aplica la convolución y la relación con las funciones de Green. Se calcula el tensor de momento sísmico mediante su descomposición y se obtienen los parámetros geométricos del plano de falla, mecanismo focal, y el momento sísmico escalar, M sub 0, que es igual a A por μ por S, donde A es la superficie de ruptura, μ es el módulo de rigidez y S es la distancia deslizada.
Conocido el momento sísmico escalar, se define la magnitud de momento MW, que es la medida que mejor representa el tamaño del terremoto. El cálculo se hace con la siguiente fórmula. Con toda la información general sobre el tema del curso, se pasa a la siguiente práctica con la intención de que puedan conocer cuál es el estado de la sismotectónica de la zona o región que se elija. Para ello se pide que puedan determinar las deformaciones sismotectónicas a partir de mecanismos focales o del tensor de momento sísmico de terremotos en una zona a elección de preferencia de su región. Los datos de las soluciones de mecanismo focal se pueden obtener consultando el ISC, el GCMT, vía Internet u otra fuente que ustedes conozcan y que sea confiable. Compartimos con ustedes las conclusiones más relevantes que se han podido determinar después de todo lo que se ha impartido. El actual conocimiento de la sismotectónica nos permite lo siguiente. El aporte mayor consiste en el hecho de poder combinar elementos sísmicos y geológicos, principalmente en tiempo, y aplicar técnicas y métodos explorados recientemente, determinar la dinámica de una región, definir patrones de deformación, corroborar la tectónica de placas que definirá fuentes sismogénicas en función de la profundidad, y que el conocimiento de la sismotectónica de una región se ha convertido hoy en día en una importante herramienta para la determinación de la amenaza sísmica en una zona o región. He incluido en conclusiones un acápite denominado sugerencias para que puedan ver con mayor claridad y más tiempo dos temas. Uno, la explicación de los mecanismos focales en los terremotos, y el otro, denominado magnitudes, explicación de la magnitud de momento. Ambos pertenecen a IRIS Earthquake Science. Y en el siguiente cuadro les proporciono un ejemplo de los datos del catálogo del Global Center Moment Tensor y todos los datos que van a poder encontrar ustedes para hacer la práctica. Muchísimas gracias. Se adjunta parte de la bibliografía consultada para el curso y se adicionan algunas páginas web de datos relacionados con las soluciones de mecanismos focales.